Hacen muchos ciclos, sean órbitas, oscilaciones o vueltas de un reloj, en todas partes al mismo tiempo, la relatividad general y el modelo estándar de la física de partículas empezaron a funcionar. Antes de todo esto hubo cosas, fugaces, calientes y densas cosas que escapan a nuestra comprensión, pero después hubo todavía más. Todo esto, por supuesto, empezó con un gran... Primero llegó la gravedad, atrayendo y afectando a todo. Justo después se dejaron caer las demás interacciones, la fuerte y la electrodébil. Este fue el momento de la inflación. Ninguna moneda fue devaluada. No existían monedas, ni ningún sistema económico, ni el concepto o la necesidad de dinero. Pero el universo se infló, se expandió como nunca lo había hecho antes y como nunca volvería a hacerlo. Y al expandirse, se enfrió lo suficiente como para separar la interacción electrodébil en electro y débil, y como para permitir la llegada de quarks, gluones y leptones, pero nada más. Hasta una millonésima de segundo después, cuando llegaron los hadrones. Fue también este el momento en que la materia ganó la primera de varias asimétricas batallas a la antimateria, evitando que el universo se convirtiera en una sopa de fotones. No fue así, y la fiesta continuó. Los neutrinos tuvieron tiempo de cansarse de todo tras el primer segundo, y se retiraron al fondo de la habitación. Y, aunque los quarks ya se habían relajado y formado pequeños grupos, los leptones seguían en un estado constante de excitación. Tras aproximadamente 10 segundos, también ellos se cansaron, dando paso a la época del fotón. En sus primeros minutos empezaron a formarse núcleos de deuterio, helio e incluso pequeñísimas cantidades de litio. Tras decenas de miles de años, aparecieron las primeras grandes estructuras, que darían lugar a galaxias y cúmulos de galaxias, y tras los primeros 100.000 años, la primera molécula, y poco después se hizo la oscuridad. El universo, que había sido opaco hasta entonces, se volvió transparente. Electrones y núcleos atómicos pudieron al fin combinarse y recombinarse, y acabó la era del fotón, dando paso a una era de tinieblas, hasta que varios cientos de millones de años después se formaron las primeras estrellas. Con ellas llegaron nuevos elementos químicos y galaxias, nebulosas, supernovas y después los primeros planetas. Al cabo de 1 billón de años, más o menos, empezó a formarse la Vía Láctea, y más tarde el Sol, el resto de planetas y la Tierra, que hace 4.500 millones de años no era más que una rica bolita de queso fundido. Pero con el tiempo fue enfriándose. El vapor de agua fue precipitando y formando océanos. Allí, entre polvo de estrellas, fuentes termales y luz solar, la química hizo de las suyas y empezó a juntar átomos y moléculas hasta que... ¿Se convirtieron en Chocapic? O sea, es decir, apareció una molécula capaz de copiarse a sí misma y de cometer errores en el proceso que con el tiempo la hicieron todavía más capaz de copiarse a sí misma. Y así, creemos, empezó la vida. Con el tiempo fue desarrollando capas y fluidos y moléculas especializadas en, por ejemplo, procesar dióxido de carbono liberando inútiles moléculas de oxígeno, inventando con ello la fotosíntesis. Otros inventos útiles, dignos de mención a lo largo de la historia de la evolución de la vida en la Tierra, han sido el ADN, las mitocondrias, el núcleo celular, el sexo, la multicelularidad, los músculos y tejidos nerviosos, la pared celular, la endotermia o las flores. A lo largo de miles de millones de años, toda la vida se desarrolló en los océanos, y desde hace unos 500 millones de años, también en tierra firme. Tras varias extinciones masivas y tras llevar viviendo en las sombras unos 100 millones de años, llegó el turno de los mamíferos. Hace unos 6 millones de años, uno de esos mamíferos, un simio, comenzó a separarse en varias especies. Una de ellas, al cabo del tiempo, crearía rocas puntiagudas, dominaría el fuego y lo utilizaría para cocinar. El plato se llama león come gamba. Y hasta empezaría a usar vestimenta. Mientras esto ocurría, su cráneo iba creciendo, y su cerebro haciéndose cada vez más complejo. Con el tiempo llegaron también los primeros dibujos, la joyería, los rituales funerarios y el trueque, pero todo cambió cuando hace unos 10.000 años este curioso simio inventó la agricultura. Con ella llegaron mogollón de innovaciones super guays, como incontables enfermedades, el comercio, los gobiernos, los impuestos, las guerras, e incluso se cree que una mayor desigualdad de género. Con la agricultura llegó también la domesticación animal, la tolerancia adulta a la lactosa o el desarrollo de la industria y el conocimiento, que nos traerían invenciones que nos ayudarían a construir mejor, a ver mejor, a orientarnos mejor, a recopilar y transmitir información mejor, a explotar mejor o a construir máquinas que hagan todo eso mejor de lo que ningún humano podría jamás. Y unos 2000 años después de que naciera un tío que acabó clavado en una cruz por decir que teníamos que querernos más, naciste tú. En la época de la fisión nuclear, los ordenadores, la exploración espacial e Internet. En la época en la que, ahorrando un poco, puede uno viajar a prácticamente cualquier punto del planeta, en la que la totalidad del conocimiento humano es accesible desde un dispositivo que cabe en el bolsillo del pantalón, y en la que es posible vivir jugando a videojuegos. Y vas tú, improbabilidad cósmica donde las haya,
resultado de millones de pequeñas casualidades y de decisiones insignificantes pero acertadas a lo largo de miles de millones de años, y te quejas porque está lloviendo y no vas a poder ir a la playa, porque el bus llega tarde, o porque no sé quién lleva 2 días sin escribirte por WhatsApp. Pues mira, te quedas en casa viendo una peli, te compras una bici y le escribes tú, ya que tanto te interesa.